Los anuncios de tu tienda en línea no funcionan no por tu producto, no por tu segmentación, ni cómo estructuras tus campañas. No funcionan por el contenido que estás utilizando. La parte más importante de los anuncios es el contenido. ¿Qué tan fundamental ha sido para ti ver las ventas como un hábito? ¿Cómo una persona podría justamente desarrollar esta habilidad? O sea, creo que es de las habilidades más importantes que todos debemos aprender. O sea, y es una de las cosas que yo principalmente tengo mucho beef con la escuela, con el sistema educativo. Sí. Pues estuvimos un año todos los días prospectando y no conseguimos clientes. Eventualmente hubo una época en donde yo le dije a mi socio, sabes que ya hay que darnos por vencidos, de que ya vamos a estudiar una carrera, trabajar, tradicional. Hacerlo tradicional. O sea, esto no es para nosotros. Me dijo, no, vamos a seguir adelante. Cuando yo recibí esos 15,000 pesos, fue cuando todo cambió para nosotros. O sea, porque después de un año de creer que no era posible, ya el ver que es posible, fue cuando yo me volteé con mi socio y le dije, si ya conseguimos uno, solo necesitamos 5 o 10 más para cambiar nuestra vida por completo. ¿Por qué durante toda la entrevista sostuviste una cruz en la mano? ¿Puedes alzarla? Bueno, aquí está. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de ¿Cuánto cuesta? El día de hoy nos acompaña Memo Hoffman. Más bien, nosotros lo acompañamos a él porque nos abrió las puertas de su casa para poder grabar este episodio. Él es un experto en marketing digital, pero vamos a abordar la entrevista desde una perspectiva de cómo iniciar una tienda en línea, porque es algo que está en boga, está en crecimiento y a todos nos llama la atención. Pero primero, Memo, ¿cómo estás? Muchas gracias por pasarte por acá. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Y pues emocionado de estar aquí platicando con ustedes. Súper. Por pasarte por acá en tu casa. Sí. Visita hoy nos prestó un poquito su depa. Pero bueno, Memo, para empezar, ¿cómo dirías que se puede comenzar una tienda en línea en 2025? Creo que lo más importante es que mucha gente se enfoca en las estrategias de marketing o cómo vas a vender. Okay. Creo que lo más o como la solución que vas a traer en tu producto, creo que lo que la gente tiene que primero pensar es en qué problema van a solucionar. Okay. Y tratar de identificar un avatar, un cliente ideal al cual le vas a vender y conocer muy bien a ese avatar de cuáles son sus necesidades, sus miedos, sus problemas, por qué hace lo que hace, por qué compraría algo en específico y ya de ahí sales y sacas un producto. O sea, no nada más vas y sacas una tienda de ropa por sacar una tienda de ropa, ¿no? Porque digas de que el branding va a ser lo diferente. Sí. La realidad es que no, todas son prácticamente lo mismo. Un branding muy bueno, ya muy conocido, sí puede hacer una diferencia. Pero trata de ver, ok, si voy a sacar una playera, voy a ver que esa playera a lo mejor, no sé, hay una marca muy famosa en Estados Unidos que se llama True Classics, que ellos sacaron una marca de ropa, pero se enfocaron más en hacer ropa con un diseño que hiciera a la gente ver más delgada, ¿no? Entonces, ese fue como su propuesta de valor. Es una playera, pero simplemente lo venden con esa idea en mente, ¿no? Entonces, y venden millones. Entonces, primero encontrar como ese avatar, qué son los problemas que tienen y enfocarte en solucionar esos problemas, ¿no? O sea, hay un libro muy bueno del fundador de Waze, de la app de Waze, que justamente se llama el libro Focus on the problem, not the solution. Okay. Entonces es enfocarte en el problema, encontrar primero un problema y ya después desarrollas el producto para resolver ese problema. Y creo que el siguiente paso ahí es, tienes dos caminos, o sea, puedes usar el camino de dropshipping o usar el camino de estoquearte tú mismo y todo. Mucha gente creo que invierte muchísimo dinero en stock antes de siquiera testear su producto. Entonces yo lo que haría es cualquiera de las dos formatos. Si es dropshipping, yo lo que haría es hacer branded dropshipping, que es básicamente encontrar algún proveedor que te pueda hacer el formato de tú envías el producto y a mí me cuesta el producto que estoy comprando hasta que lo vendo, ¿no? Okay. Pero con mi marca. El problema de eso es que no vas a tener muy buenos márgenes, pero es muy buena estrategia para probar el producto y empezar a mover, o sea, a ver si sí se mueve el producto. La otra opción es estoquearte, pero estoquearte con lo mínimo posible. De nuevo, como vas a estar pidiendo un volumen muy bajo, pues, o sea, te va a salir un poquito más caro, pero no, ahorita el objetivo, al menos al inicio, no es que te vayas a hacer rico en un mes, sino que pruebes el producto. Ya que tienes el producto testeado,
¿Y cómo lo testeas? Bueno, lo puedes testear con anuncios o lo puedes testear de forma orgánica. Sí. Cualquiera de las dos vías. Pero una vez que ya veas que el producto empieza a recibir una buena... hay una buena recepción de tu avatar, encontraste un ángulo, o sea, de cómo presentas el producto, porque eso es muy importante. O sea, mucha gente como que nada más se enfoca en voy a tratar de vender el producto y ponerlo en la cara de mis clientes y con eso me van a comprar. Aunque incluso ya hayas hecho el análisis de tu avatar, antes tienes que, en el contenido que hagas, en los anuncios que hagas, tienes que tener mucho en mente de que con qué ángulo voy a presentar el producto, ¿no? O sea, a lo mejor un producto para dormir, un suplemento para dormir. Lo puedes presentar como para alguien que tiene insomnio o para alguien que se despierta muy cansado en las mañanas, sintiendo que no tuvo un buen descanso. El producto soluciona el mismo problema, ¿no? Que es dormir mejor. Pero a lo mejor la forma en la que presentas cómo soluciona ese problema es muy diferente. Entonces, ya que encuentras ese ángulo que funciona, ya ahí es cuando empiezas a ver las ventas y es cuando dices, ok, este producto sí puede funcionar. Y ya es cuando empiezas a pedir un poco más de stock. Y ahí es donde entran las unit economics, que es lo más importante que creo que muchos dueños de tiendas en línea hacen mal. Que ellos creen que con tener el producto, que se enfocan mucho en tener el producto con mejor calidad. Cuando el producto con mejor calidad no es el que gana, es el que lo sepa vender bien, ¿no? O sea, porque puedes tener el producto con la mejor calidad y no saber cómo venderlo, no lo vas a vender. Si tienes el producto con la peor calidad, pero lo sabes vender, lo vas a vender muy bien, ¿no? Entonces, se enfocan mucho en gastar mucho dinero en encontrar como el producto perfecto antes de testearlo bien. Y cuando tratan de hacer el producto con mejores calidades y todo, termina siendo su producto muy costoso. ¿Y qué pasa? Que tienes tú un margen, el 100% de tu margen, ¿no? De lo que vendes el producto, ese es tu 100%. Y después tienes que descontar lo que te va a costar hacer el producto. Y después tienes que descontar lo que te va a costar el envío. Después tienes que descontar si trabajas con una empresa de fulfillment, cuánto te va a cobrar la empresa de fulfillment. Y después tienes que descontar si inviertes en publicidad, que es la forma más efectiva, rápida, controlable de crecer una tienda en línea, invertir en anuncios. Todavía tienes que descontar el costo de adquisición de un cliente. Entonces se te va yendo muchísimo margen y si no tienes un buen margen bruto, o sea, es decir, un buen costo de tu producto, un margen saludable, se te va a ir todo tu dinero en todos esos gastos y ya para cuando consigues una venta te quedas con muy poco, ¿no? Y ya después quitando, no sé, costos fijos o lo que sea, pues simplemente te quedas sin nada, ¿no? Entonces veo muchos dueños de tiendas en línea que terminan cayendo en esa trampa, ¿no? En enfocarse en vender, pero no enfocarse en la utilidad. Y cuando no se enfocan en utilidad, pues esencialmente están teniendo un negocio que es un negocio que no, en realidad no es un negocio, es una fundación, ¿sabes? Sí, están trabajando para... Es una marca sin fines de lucro, casi, ¿no? Entonces, enfocarse muy bien en su margen. En mi experiencia... Te digo, he trabajado con cientos de tiendas en línea. En mi experiencia, tener un muy buen margen de utilidad es un 20-30%. Y para lograr un margen de utilidad del 20-30%, tu margen bruto debe de ser como, idealmente, como un 70%. O sea, es decir, que solamente el 30% sean tus costos de producto. ¿Okay? Y ya que el 70% sea tu ganancia bruta, y ahí es cuando ya tienes suficiente colchón para invertir en anuncios y en adquirir un cliente. Porque esa es otra. Mucha gente quiere tener como el mayor retorno posible. O sea, invertir lo menos posible para conseguir la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Hay una métrica muy famosa en el e-commerce, cuando inviertes en publicidad o no necesariamente en e-commerce, pero si estás invirtiendo en una campaña que buscas tener un retorno, está el ROAS, que es Return on Ad Spend. ¿Cuántas veces estás retornando tu inversión en publicidad? Entonces, muchos dueños de tiendas en línea buscan el ROAS más alto. Cuando buscar el ROAS más alto, pues sí, te puede ayudar a vender y generar una buena utilidad, pero no te permite escalar tus anuncios ni tus ventas. ¿Por qué? Porque la gente cree que cuando yo tengo un ROAS de 10, eso quiere decir que si invierto $1, estoy regresando 10 pesos de regreso. Que cuando tengo un ROAS de 10, pues lo único que tengo que hacer es invertir más dinero, ¿no? Y voy a generar más. Pero no es lineal ese crecimiento. Cuando entre más inviertas, más difícil es mantener un retorno elevado. Entonces, cuanto más inviertes, de hecho, el retorno tiende a bajar. ¿Y qué pasa? Que muchos dueños de tiendas en línea no saben esto. Y
siempre le apuntan a tener un ROAS tan alto, entonces se quedan estancados ellos mismos. Ellos mismos se ponen el pie porque dicen, ok, ya no estoy teniendo ese ROAS que estaba teniendo cuando estaba invirtiendo 1,000 pesos. Ahorita que estoy invirtiendo 10,000 pesos ya no tengo lo mismo. Entonces voy a parar las campañas, ¿no? Entonces te quedas estancado en el mismo punto, Cuando si conocieras bien tus números, te dieras cuenta que todavía tienes un buen colchón, si tienes un buen margen, para seguir invirtiendo en anuncios y que tu retorno baje. Es decir, tu retorno baja, tu costo de adquisición sube, pero no pasa nada porque si tienes un buen margen, puedes soportar ese costo de adquisición. Entonces, sacrificas un poco la utilidad, pero para generar más volumen y que a lo mejor te quedes, en vez de quedarte con un 50% de utilidad, te vas a quedar con un 20% de utilidad. Pero vas a poder escalar y ese 20% de utilidad va a representar más dinero que si te quedaras estancado con un 50% de utilidad, que sería la utilidad menos. No sé, vas a quedarte vendiendo 100,000, 200,000 pesos cuando podrías llegar a escalar a 1,000,000, 2,000,000 de pesos. ¿Sabías que más de 100 millones de personas escuchan podcast cada mes tan solo en Spotify? Y ese número sigue creciendo. Google, ahora YouTube Music, tiene más de 30 millones de oyentes activos en el mundo. En total, hay más de 500 millones de personas escuchando podcast en este preciso momento. ¿Y sabes qué es lo mejor? Aún hay espacio, mucho espacio para ti. El podcast no solamente es una herramienta para vender, es una plataforma para crear comunidad y dejar un mensaje trascendente o simplemente entretener. Si tienes algo valioso que decir, hay una audiencia afuera dispuesta a escucharte. Pero como todo en la vida, destacar requiere hacerlo bien. En Creators te ayudamos a lanzar tu podcast con producción de primer nivel, como la que estás viendo en pantalla. Estrategia de contenido y distribución multiplataforma, para que no solamente suenes profesional, sino que también conectes y crezcas. No dejes pasar esta oportunidad. Si tú también quieres empezar tu propio podcast, te dejaremos un enlace en la descripción. Es un formulario, llénalo y nos ponemos en contacto contigo. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Sí, tal cual. Ahora, volviendo a esta parte de las tiendas en línea, porque me llama la atención la importancia que le das a los anuncios, ¿no? ¿Qué plataformas utilizas tú para, pues sí, ahora sí, darte a conocer? Sí, ya sea TikTok, Facebook. Yo sé que puede parecer muy básico, pero ¿qué es lo que mejor ha funcionado para ti? ¿Cuál es el que mejor da ROAS ahora sí? Claro. Creo que las tres principales, en mi opinión, a lo mejor podemos agregar 4, pero es Facebook, Meta. Es TikTok, es Google, y a lo mejor dependiendo de tu nicho puede llegar a ser Pinterest. Ok. Eso está interesante. Dependiendo del nicho, ¿no? Pinterest porque es una plataforma que no mucha gente está usando. Ajá. Y cómo funcionan todas estas plataformas de publicidad es que entre más gente está intentando publicitarse, más caro es, ¿no? Okay, sí. Entonces, por ejemplo, hay plataformas como TikTok o como Pinterest, al menos aquí en México, que son muy baratas. Hay una métrica que se llama CPM, costo por 1,000 impresiones. ¿Cuántas veces? Es básicamente lo que te cobran las plataformas porque 1,000 personas vean tu anuncio. Entonces, por ejemplo, en Meta, al menos en Latinoamérica, en promedio, son como 70 pesos, 60, 70 pesos, que son como $2 hasta $3. Y en TikTok, por ejemplo, tu CPM a lo mejor es $1, ¿no? Son de que 20 pesos y es mucho más barato. Pero eso no quiere decir que sea mejor. ¿Por qué? Porque la calidad de tráfico que te va a traer TikTok no es la misma calidad de tráfico que te va a traer Meta. A lo mejor en TikTok la gente simplemente está viendo y rápido, pues no es rápido y a lo mejor ni siquiera la gente todavía, a lo mejor, al menos en México, está acostumbrada a ver anuncios en TikTok, ¿no? O a entrar en TikTok y todo. Como lo es en Meta, ¿no? Que ya sabes dónde está el botón, ya sabes que te va a mandar una página. En TikTok es como que no lo hicieron, siento yo, que todavía como tan nativo o tan tan orgánico. Ajá. Entonces, TikTok es una buena plataforma para generar ojos, pero no para generar clientes. Meta es una buena plataforma para generar ojos y generar clientes. Pero eso no quiere decir que dejes de usar alguna. Sí. Lo que puedes hacer es utilizar Meta para generar ojos, para que la gente entre a tu tienda. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es el pixel de Facebook. Que Facebook, si tú haces publicidad, haz de cuenta que el pixel es como un código que pones en el código fuente de tu tienda, en donde básicamente ya con eso Facebook puede rastrear todo lo que sucede en tu tienda. Todas las personas que entran a tu tienda ya puede identificar de que... Así es como Facebook identifica cuántas personas entraron a tu tienda, cuántos vieron tu anuncio, cuántos te compraron. Es como ese tracker, digamos. Entonces, puedes utilizar TikTok para generar tráfico barato y luego con Facebook usar campañas de retargeting para convertir a esa gente. Es una estrategia, ¿no? O sea, y puede depender de cada quien. No estoy diciendo que vayas y hagas exactamente eso, pero
es como para que la gente entienda que no hay como una plataforma mejor o peor. Bueno, sí, mejor definitivamente Meta, Sí. pero que no dejes de usar las otras. O sea, si usas todas, se pueden complementar. Ok. Por ejemplo, Google es muy buena justamente para retargeting, ¿no? Si alguien ya te vio en tu tienda, pues ahora quieres que te vea, aunque esté en otro sitio web, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. puede estar leyendo las noticias Sí, puede estar en YouTube. y ahí le va a salir tu oferta, tu banner, lo que sea. Entonces puede ser una muy buena estrategia o también lo puedes utilizar de búsqueda, ¿no? Si tu producto es algo como muy buscable, como suplementos, estoy Sí, buscando sí. omega 3, si alguien busca omega 3, pues que le salga tu producto, ¿no? Entonces ahí Google funciona muy bien. Entonces, la mejor o sea, si nada más tuvieras que hacer publicidad en una sola plataforma para tu tienda en línea, tienes que usar Facebook Ads. Ok, Pero puedes utilizar las otras para complementarse. interesante. Ahora bien, como una herramienta complementaria, ya hablamos del email marketing. Ujú. ¿Qué elementos tiene que tener una buena campaña de email marketing? En este caso, si te dedicas a vender productos a través de una tienda en línea. Creo que antes de pasar a la fase de campañas hay otra parte que son los flujos automáticos, que es básicamente, por ejemplo, si alguien abandona el carrito. Sí. Hay muchísimos carritos abandonados. Todos los dueños de tiendas en línea tienen ese demonio, ¿no? Ahí en su tienda. Que es, o sea, ¿cómo es que tengo tantos carritos abandonados? Pues bueno, esos carritos abandonados son clientes potenciales. Gente que a lo mejor estuvo a nada de comprarte. A lo mejor estaba ya en el checkout y pues por algo se distrajo. El niño empezó a llorar y... Sí. ¿no? Y a lo mejor lo único que necesitan para comprarte es simplemente un recordatorio. O a lo mejor un empujoncito. Ujú. Que ese empujoncito puede ser un cupón. descuento del 10%. Ujú. Entonces creas un flujo automatizado de correo en tu plataforma en donde todas las personas que abandonen el carrito les envíes un correo y les digas, hey, dejaste tu carrito de que ten un 10% de Sí, descuento, sí. ¿no? O aprovechas los correos para manejar las objeciones que a lo mejor tu tienda no hizo un buen trabajo en manejar o que a lo mejor la gente no leyó. Sí. Entonces, como que, hey, no te va a llegar en tanto tiempo, o mira todas las reseñas que nosotros tenemos. Entonces, puedes crear primero esos flujos de automatización, que los más importantes sería el de bienvenida, que es cuando alguien se suscribe a tu newsletter, de carrito abandonado, de post compra. Esa es otra muy valiosa. O sea, mucha gente ya a lo mejor ya está consiguiendo ventas, Ujú. pero dice, ¿cómo puedo generar más ventas? ¿Cómo puedo generar más ventas? Pues en lugar de salir y buscar nuevos clientes, que es más fácil convertir a alguien que no te conoce en un cliente, es mucho más fácil convertir a alguien que ya te conoce, que ya te compró, en alguien que te vuelva a comprar. Sí. Entonces, simplemente hacer una secuencia automatizada. Es que es de nuevo, es automatizada. No tienes que estar mandando estos correos y levantarte todos los domingos en la mañana a mandar Sí, el no, correo. con chats y ya lo puedes hacer. Lo pones automatizado y es decirle a la gente que ya tienes en tu lista de compradores, que quiero que todos los dueños de tiendas en línea que están viendo esto, que vayan y vean su lista de gente que les ha comprado. Y todas esas personas son personas que te pueden volver a comprar, ¿no? A lo mejor si tienes un producto que tiene recurrencia, pues todavía con más razón, ¿no? Para que la gente vuelva a restoquearse de tu producto. O a lo mejor tu producto no tiene como esa naturalidad de recompra. Ujú. Pero a lo mejor si tu producto le gustó a alguien, a lo mejor se lo puedes regalar a alguien más, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. puedes generar una estrategia en donde mínimo alguien te compre una vez más o 2 veces más, ¿no? Como mínimo en un año o en 2 años. Entonces, ese es dinero gratis que tienes ahí. La lista de compradores que ya tienes, esos son compradores que pueden volver a comprarte otra vez, ¿no? Sí. Entonces simplemente necesitan un recordatorio para que te vuelvan a comprar y que te vuelvan a generar ese push de ventas otra vez. Y si lo haces automatizado, entonces todos los meses vas a estar consiguiendo clientes, pero no solamente vas a conseguir los clientes una vez y el siguiente mes tienes que salir y buscar otros nuevos clientes, sino que los clientes que consigues un mes Sí. van a estar regresando una y otra vez a tu tienda. Y ahí es cuando ya tienes una tienda que ya no depende de estos picos de venta que muchas veces los dueños de tiendas en línea sufren, que es como que es que tengo muchos picos de venta, pero es que después bajan porque están las promociones, etcétera, y después ya no tengo unas ventas estables. No tienes unas ventas estables porque no tienes algo como una estrategia de email marketing que te esté generando como esa recompra de tus clientes que te permite tener ventas estables, ventas ya seguras, que Sí. literal si apagas tu tienda, si apagas tus anuncios, vas a seguir teniendo ventas. Entonces por eso está el flujo de postcompra y luego está otro flujo también muy importante que es el de abandono de la web, que es lo mismo, abandonas el checkout, pues Sí. también hay un flujo para la gente que a lo mejor no llegó al checkout, pero abandonó el sitio web. Y a lo mejor también haces el trabajo de, con los correos, manejar sus objeciones y sus dudas. Si tienes esos 4 flujos de correo, vas a tomar un gran paso hacia generar ese 20-30% de que tus ventas vengan de email marketing.
Ok. Y ya después a lo mejor puedes meterte en lanzar campañas en una fecha en específico o en un tiempo en el mes en específico. Pero si te enfocas en esos 4 flujos vas a aumentar tus ventas. Ahora, entrando a la parte de anuncios, ya Pablo te preguntó qué debe tener una muy buena campaña de email marketing, ¿no? ¿Qué debe de tener un muy buen anuncio más allá de mencionar el problema? Claro. Lo más importante ahí es cuando un dueño de una tienda en línea está enfocándose en los anuncios y ve que sus anuncios no están funcionando, los anuncios de tu tienda en línea no funcionan no por tu producto, no por tu segmentación, ni cómo estructuras tus campañas. No funcionan por el contenido que estás utilizando. Okay. La parte más importante de los anuncios es el contenido. ¿Qué contenido estás utilizando? ¿Es un contenido que hace que tu cliente ideal se detenga, que rompa el scroll? ¿O es un contenido que parece un anuncio? Eso es algo muy importante. Tienes que hacer anuncios que no parezcan anuncios. Sí. Porque la gente ya está cansada de ver anuncios, ¿no? O sea, tú ves un anuncio en una historia, en Reels, lo que sea, y ves que es un anuncio y simplemente le das para abajo. Pero si tú ves algo que se ve completamente orgánico, es mucho más fácil que te quedes, ¿no? Y a lo mejor incluso hasta te tardas en reconocer que es un anuncio, ¿no? Y si ese anuncio ya llevaste viéndolo 10, 15 segundos, ya hizo un trabajo seguramente en convencerte de que tienes un problema y que esta es la solución. Entonces ya te quedas viéndolo y das clic. Entonces la gente tiene que enfocarse en crear anuncios que rompan el scroll, pero que no necesariamente se parezcan anuncios. La mejor forma de hacerlo es con contenido UGC, que es User Generated Content, contenido generado por usuarios. Y es básicamente ir con un creador de contenido que hoy en día ha salido... Yo cuando empecé a hacer el e-commerce, te estoy hablando de 2021, 2022, esto no se conocía, era algo que hacían en Estados Unidos. En Estados Unidos el e-commerce está 4 años adelantado al e-commerce en México o en Latinoamérica en general. Que esa es una gran ventaja para nosotros, porque podemos ver el futuro. Literal podemos ver el futuro. Lo que está funcionando allá probablemente funciona aquí. En cuanto a estrategias, productos, si estás queriendo empezar una tienda en línea, ve a Estados Unidos, al mercado de habla inglesa. Entonces ellos empezaron a utilizar mucho el contenido UGC para los anuncios. ¿Por qué? Porque era muy orgánico. La gente veía a una persona que se parecía como ellos, ¿no? Que les está diciendo, hey, probé este producto, me encantó, no sé qué, solucionó este problema, maravilloso, ve a la página y compra. No, pues súper bien, ¿no? O sea, primero me detengo porque no parece un anuncio. Es alguien que me está hablando como un amigo, ¿no? Es alguien que se parece a mí. Es alguien que tiene el mismo problema que yo y que lo soluciona con esto. Entonces, ok, quiero esto yo también para mí, ¿no? Y ya genero suficiente confianza porque estoy viendo que alguien me lo está recomendando, ¿no? Entonces, ese tipo de contenido es súper valioso. Si tú te enfocas en el contenido, en mejorar tu contenido, en hacer muy buen contenido, vas a aumentar las ventas de tu tienda en línea con anuncios. Ahora, en cuanto a la negociación que tienes con estos creadores UGC, ¿cómo recomiendas llevarlo a las empresas, no? Porque a lo mejor están acostumbrados a, no sé, medios más tradicionales como estar en la radio o en el periódico o en espectaculares. Pero ¿cómo llevas a cabo esas negociaciones, incluso con estos creadores de contenido o con influencers ya más claro. Fíjate que el tema de los influencers es un tema muy importante porque los influencers para tiendas en línea como estrategia, yo creo que es una estrategia que ya está muerta, ¿ok? Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque ya los influencers te cobran demasiado caro para simplemente subirte en una historia y no te garantiza que esa historia vaya a vender. De hecho, si un influencer te está aceptando esa propuesta, probablemente ya ha aceptado la propuesta de muchas otras tiendas en línea o muchas otras empresas para que promocionen su producto. Entonces, ¿qué significa? Que su audiencia ya ha escuchado una y otra vez a esta persona promover un producto. Entonces ya es como que, ya está promoviendo tu producto. Bye. ¿No? Entonces no generas ventas. Lo mejor es utilizar creadores o micro-influencers. Que son personas que a lo mejor no te importan en lo más absoluto que tengan seguidores o que tengan muchos o que tengan pocos. Lo que te importa es que se parezcan a tu cliente ideal. Entonces vas con estas personas en Instagram o hay muchas otras plataformas. Por ejemplo, en México hay una plataforma muy buena que se llama Hub, que ahí es donde es como un buscador literal de creadores. Entonces, si estás en México, Hub yo creo que es de las mejores. Y vas con estos microinfluencers y les dices, yo no te quiero pagar por tus seguidores, yo no quiero que me subas mi contenido una sola vez en una historia y listo. Yo simplemente quiero pagarte porque yo te envié el producto, tú hagas un video y yo ese video lo utilice para mis anuncios. Y ese anuncio lo va a ver la gente una y otra vez, ¿no? Y estas personas, como lo negocias con estas personas, es muy sencillo. Ya en este punto, antes podías hacerlo simplemente con intercambio de producto, pero ya para como está avanzado el mercado, ya hay neta mucha gente dedicándose a crear contenido UGC.
ya los creadores ya no te piden nada más un intercambio de producto, ¿no? La única forma en la que puedes hacer como nada más intercambio de producto, me das tu producto y yo te doy un video. A lo mejor sí tu producto es muy caro, Sí, ¿no? exacto. Pero, y estamos hablando caro de que más de tu ticket promedio son más de $200, $300, ¿no? Pero si no, haces un intercambio de producto, pero también una paga, ¿no? O sea, creo que una buena paga, al menos aquí en México, son como $1,000, $50. Por un video. Por un video. Y lo más importante que puedes hacer ahí con los creadores, que este es un buen hack, es les dices, hazme un video, pero hazme un video con 3 hooks. O sea, que los primeros 3 segundos del video sean diferentes. Porque eso es lo más importante del contenido que hagas para tus anuncios, el hook. ¿Qué es lo que la persona ve y escucha los primeros 3 segundos del video? Porque eso es lo que va a enganchar a las personas. Sí. Ahí es donde vas a mencionar el problema que tiene. ¿O qué vas a mencionar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a mostrar para que la persona se detenga? Vas a mostrar cómo alguien está, no sé, destrozando un plátano mientras dice algo, pues eso va a hacer que la gente se detenga a ver el video, ¿no? Vas a captar su atención. Entonces, creo que incluso en escribir, en planear ese contenido, el 70%, 80% del tiempo que te lleva planear ese contenido se debería de dedicar en el hook. Sí. Entonces, quieres hacer 3 hooks diferentes para probar para testear, ¿no? Entonces tienes un video, le dices al creador, con este video yo te voy a pagar $50, pero nada más hazme 3 variaciones al inicio. Y ya. 3 segundos, no te cuesta absolutamente nada. Y entonces ya no terminas teniendo un solo anuncio. Tienes 3 anuncios que probar, que son a lo mejor un mismo ángulo, pero 3 diferentes hooks. Y pruebas qué es lo que más te funciona. Todo lo que no te funciona, lo apagas. No te está generando ventas, lo apagas. Todo lo que sí te está funcionando, lo dejas activo. Inviertes cada vez un poquito más de dinero en eso. Incluso para los mismos creadores, eso pues les beneficia a ellos de que lo pongan dentro de su oferta, ¿no? O sea, sí te hago el video, pero te incluye aparte 3 hooks. Incluso podría verse de cierta manera como 3 videos en uno. Exacto. Sí, más profesional. Y bueno, o sea, yo te digo desde la perspectiva de alguien que fue creador de contenido UGC, te sentías soñado cuando la marca que tú comprabas te contacta y te dice, te mando los productos y haznos un video. Yo dije, de perlas, o sea, está increíble. Trabajo con una marca que me gusta, promociono sus productos y es una oportunidad interesante para todas las personas. Y cada día hay más personas que se dedican a eso. Me llama mucho, mucho la atención. Al momento de los anuncios, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves? El momento de estar invirtiendo en anuncios, creo que, o sea, el error más común es justamente enfocarse como en la segmentación, lo que hablábamos, ¿no? O sea, cómo configurar mi campaña, y cómo las tecnicidades que conlleva como el manejar una campaña en anuncios. Creo que ese es el error más común, ¿no? O sea, que se enfocan mucho en eso, en encontrar bien a la audiencia, en configurar bien la audiencia. Cuando hoy en día el contenido es la nueva segmentación, es lo que se dice. Entonces, antes tenías que segmentar muy bien tu campaña, ¿no? Tenías que poner muy bien edad, género, ubicación, pero además intereses y tenías que poner un montón de cosas en la configuración. Entonces era como que todos estaban peleando por el mejor interés, ¿no? que es que este interés sí va a llegar a tu audiencia ideal, ¿no? Entonces era como estar testeando todo eso. Y así era al inicio y mucha gente cree que sigue siendo de esa forma, pero el algoritmo de Meta ha cambiado mucho en los últimos años y se ha vuelto cada vez mejor la inteligencia artificial de Meta. Entonces, hoy en día ya no necesitas ser como tan estricto como en los parámetros que le das a Meta en tu segmentación. Porque ya Meta, imagínate, ¿cuánto tiempo lleva Meta haciendo los anuncios? Sí. O sea, ya llega un punto en el que nos conoce más a nosotros que lo que tú te conoces a ti mismo, ¿no? O sea, ya sabe perfectamente qué es lo que buscas, qué es lo que necesitas, todo. Entonces, mucha gente sigue tratando de poner todos estos parámetros, pero lo que está haciendo en lugar de beneficiar está perjudicando sus anuncios porque está limitando a la inteligencia artificial de Meta. Lo que tienes que hacer es darle más espacio para que sea libre, para que encuentre a tu cliente ideal por sí sola. Ya es suficientemente buena la inteligencia artificial de Meta para encontrar a tu cliente ideal. Entonces, en tu segmentación, quédate simplemente poniendo ubicación, género y a lo mejor edad y ya, ¿no? O sea, es así de simple y deja que con tu contenido segmentes. ¿Ok? El contenido, ¿a qué me refiero con que el contenido segmenta? Es, si yo te estoy diciendo, ¿tienes problemas para dormir? Necesitas esto. Alguien que no tiene problemas para dormir, o sea, no, simplemente no va a ver el video. Y Meta se va a dar cuenta muy rápido
de qué personas no les interesa ese contenido y se va a dar cuenta de las personas que sí les interesa el contenido. Entonces le va a mostrar los anuncios a las personas que le está interesando, a las personas que se están quedando a ver el video, a las personas que están dando clic, y cuando las encuentre se lo va a mostrar a cada vez más personas. Entonces ya así ya segmentaste, ¿sabes? Es lo mismo como funciona en orgánico, ¿no? O sea, si yo empiezo a hablar de contenido para e-commerce, alguien que no tiene ni la más remota idea de e-commerce, o ahorita estamos hablando de métricas, de ROAS, porcentajes de conversión, márgenes netos, brutos, todo eso, pues alguien que no conoce de esto, pues simplemente no le va a interesar. A lo mejor si sacamos un reel de esto, pues no le va a salir, ni siquiera le va a aparecer. No le va a salir, exacto. Entonces, así como funciona en la parte orgánica, también funcionan los anuncios. Ahora, ¿qué indicadores tienes que identificar, sí o sí, para que ver si estás haciéndolo bien, si hay algo que cambiar? Creo que lo más importante en el tema de los anuncios, la métrica más clave es el ROAS, pero hay otras métricas también muy importantes, ¿no? O sea, hay una métrica muy importante que es el CPM, el costo por clic, y yo creo que si esas dos métricas son como las más importantes como para diagnosticar rápidamente si un anuncio va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque si tienes un costo por clic bajo, quiere decir que tu anuncio está haciendo un buen trabajo en convencer a la gente que dé clic, ¿no? Porque cada vez más personas están dando clic. Y el CPM es una buena métrica para ver qué tan bueno es el anuncio. Porque el CPM es lo que ya hablamos, es lo que te cobra Facebook para invertir, para que 1000 personas vean tu anuncio. Pero Facebook te puede recompensar si estás teniendo un buen anuncio. Si ese buen anuncio está generando una buena experiencia para sus usuarios, te va a recompensar y te va a dar un descuento, digamos, en tu CPM. Entonces, si tú tienes anuncios que tienen un CPM más barato, quiere decir que es un anuncio que le está gustando a la audiencia, ¿no? Entonces Facebook te está recompensando. A lo mejor la gente está comentando, la gente está compartiendo, la gente se está quedando a ver el video. Entonces esos son como los primeros indicios de que un anuncio está funcionando. Y ya después, obviamente, el siguiente indicio pues es ver cuál es tu ROAS y tu costo de adquisición, ¿no? Cuánto te está costando adquirir un cliente. Y ahí es cuando regresamos al mismo punto, que es los principios, las bases de tu tienda en línea, conocer muy bien tus números, identificar muy bien cuál es el costo de adquisición máximo que estás dispuesto a pagar para adquirir un cliente, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, con nosotros en Centennial, con nuestros clientes, nosotros tenemos ya una calculadora que literal ellos ponen todos sus costos y todo, y nosotros les decimos exactamente cuál es el retorno que necesitan, cuál es el costo de adquisición que necesitan para generar dinero, ¿no? Generar una utilidad. Entonces, para nuestros clientes es muy fácil decir de que, ok, yo a lo mejor solamente puedo gastar 400 pesos en adquirir un cliente. Entonces, en el momento en el que veo un anuncio que esté por debajo de eso, entonces eso es un anuncio ganador, ¿no? Y que me está generando buenas ventas, es un anuncio ganador. Entonces, eso lo puedo escalar. Pero un anuncio que me está saliendo mucho más caro de eso, entonces lo apago. Hay otra métrica muy importante que no mencionamos, que es el punto de equilibrio ROAS, que es cuando conoces bien tus márgenes. Mucha gente dice, ok, si yo invierto en 100 pesos en publicidad y vendo 100 pesos, estoy tablas. Sí. Pero no es cierto, porque todavía tienes que considerar tus costos de publicidad, tus costos de envío, etc. Entonces, ahí es lo que se le conoce como el verdadero punto de equilibrio ROAS. ¿Cuál es el retorno que necesitas para verdaderamente estar tablas ya con tu inversión en anuncios? Entonces, si tú conoces muy bien ese número, que es básicamente, o sea, se los voy a compartir porque es muy valioso, es básicamente divides 1 entre tu margen bruto en decimal. Entonces, digamos que, no sé, yo vendo algo en 100 pesos y a mí me cuesta 40 pesos, no, 60 pesos me cuesta el producto. Mi margen son 40 pesos. Eso quiere decir que en porcentaje es el 40% mi ganancia bruta. Entonces, yo dividiría 1 entre 0.4. Okay. Y eso me da, creo que da 2.5. Entonces, 2.5 en esa división es el resultado. 2.5 es tu punto de equilibrio ROAS. Eso quiere decir que tú tienes que generar 2.5 veces tu inversión para estar tablas verdaderamente. Entonces, cuando tú conoces esa métrica en tus anuncios, respondiendo ya a la pregunta es, si tú estás viendo que tus anuncios están por debajo de esa métrica, entonces apágalo porque estás perdiendo dinero. Si está un poquito por encima, pues bueno, a lo mejor puedes ir viendo si eventualmente funciona. Vas viendo las otras métricas, el CPM, el costo por clic, a ver si hay indicios de que todavía tiene potencial y a lo mejor lo sigues manteniendo activo. Pero si ya está muy por encima de tu punto de equilibrio ROAS, entonces inviertes más dinero. Okay. Que eso es lo más importante, que muchas veces la gente ni siquiera
conoce este punto de equilibrio, el verdadero punto de equilibrio. Y a lo mejor se dan, o sea, hay muchas tiendas en línea que como tienen un buen margen, su punto de equilibrio es de que 1.5, 2. Entonces dicen, no, es que yo quiero un ROAS de 10. Hermano, si tú consigues un ROAS de 2 o de 3... ¿La vuelas del estadio? La vuelas del estadio. Exacto. Sí. O sea, porque puedes invertir muchísimo, puedes irte a muchísimo volumen y y va a ser muy fácil para ti mantener un retorno de 2 o 3. Por eso es que las tiendas en línea que más tienen éxito en Latinoamérica y en el resto del mundo son aquellas que tienen la capacidad de gastar más dinero en adquirir un cliente. Okay. ¿No? Porque tienen ese colchón, que están dispuestas con tener un ROAS de 2 o de 3. Pero es que están teniendo ese ROAS de 2 o de 3 con unas inversiones de $1 millón, $2 millones. Ya están vendiendo cantidades mucho más grandes, ¿no? Y se están yendo al volumen. Y ahí es cuando empiezas a ganar. Cuando entiendes el juego del e-commerce, lo empiezas a ganar. Ahora, hablamos ya de métricas, hablamos ya de qué plataformas. Pero ¿qué productos son los que están en auge? Uh-huh. ¿Cuáles son los que consideras que van a estar en boga en el 2026? Los mejores productos son aquellos que puedan tener un claro antes y después. Hoy en día vivimos en un mundo en donde TikTok, Instagram Reels es como lo más usado hoy en día. Entonces, si tú puedes crear contenido que fácilmente se pueda ver el antes y después de tu producto, tal cual se pueda hacer visible en poco tiempo, va a ser mucho más viral ese producto, va a ser mucho más llamativo ese producto. Por ejemplo, hay un producto que a mí me parece muy interesante, que la ha estado pegando en TikTok en Estados Unidos sobre todo, que es un spray de pelo. O sea, cómo funciona es que básicamente te echas un spray que es como blanco en la cara y te saca como que todos los pelos de la cara que tienes. Entonces, para las mujeres, que justamente como es una de las cosas también muy importantes como la belleza, ¿no? Tú te echas ese spray y se ve la cara como un oso. O sea, como que te saca... O sea, la persona tú la ves normal y estoy así normal, no parezco que tengo pelos ni nada. Pero con ese spray como que lo saca y se ve de que... Como si estuviera súper peluda, ¿no? Entonces, nada más con hacer eso y que se vea así, ya es un hook visual eso. Sí. Engancha a la gente visualmente. Y lo que hace ese producto es nada más mostrar los pelos, te dan un rastrillo y ya te los quitas, ¿no? Y ese es el producto en sí, ¿no? Pero están utilizando el factor visual para hacer mucho más llamativo su producto y mostrar claramente en 5 segundos qué es lo que hace el producto, el problema que soluciona. Entonces, ese tipo de productos creo que funcionan en general por la época en la que vivimos hoy en día, en el que el contenido y el enganchar a la gente es mucho más importante hoy en día. Pero también, esas son cosas como nuevas a lo mejor, pero también regresar a los básicos. Los productos que nunca van a dejar de vender, que son los productos evergreen, son productos pues para la casa, productos para mamás, para el cuidado de una mamá que va a tener un bebé, para los bebés, ¿no? O sea, productos de limpieza, de belleza, sobre todo productos que solucionen como esos problemas como más importantes, por ejemplo, para las mujeres la belleza, ¿no? Para los hombres a lo mejor puede ser el ejercicio. El ejercicio, cosas por el estilo. Entonces, si puedes mantenerte como en esos básicos y vender productos evergreen, ¿no? Son productos que nunca van a dejar de venderse, ¿no? O sea, no son tendencias. No es como que vas a vender un fidget spinner que salieron esos y pues tuvieron su auge a lo mejor 6 meses, un año. Mucha gente hizo mucho dinero de eso, pero después desapareció, ¿no? Es una ola que desaparece. Pero los productos evergreen, pues si tienes un producto evergreen, nunca te va a faltar dinero ni ventas en tu tienda en línea. Uno de los errores más comunes de los emprendedores es el siguiente: hacer contenido sin estrategia. Quieren mostrar sus productos, sus servicios e incluso su visión, pero muchas veces lo hacen sin congruencia, sin dirección y sin un mensaje claro que conecte. Y créeme, nosotros también hemos pasado por ahí, e inclusive nuestros clientes, hasta que entendimos que no se trata solamente de mostrar lo que vendes, se trata de construir una marca, comunidad y reputación. Porque cuando logras esto, no solamente la gente te compra, te siguen, te buscan y te recomiendan. Por eso, en Creators creamos el paquete de marca personal. Aquí te ayudaremos a diseñar tus pilares de contenido, grabar y editar de la manera más profesional posible y distribuirlo estratégicamente para que tu mensaje llegue a quien tenga que llegar. Y si tú también quieres empezar a construir tu marca personal, te estaremos dejando un enlace en la descripción para que llenes un formulario y nos ponemos en contacto contigo. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Ahora bien, adentrándonos un poquito más en la persona detrás de todo el negocio que hay, ¿tú cómo
empezaste, Memo, en todo esto del e-commerce? Sí, como empezó Centennial también. Pues es muy curioso porque estábamos platicando off cámara de esto. O sea, yo siempre fui muy buena en la escuela. O sea, como que siento yo que hay muchas historias de emprendedores que es como yo no era muy buena en la escuela y ya después tuve éxito en los negocios. Yo no era esa persona. O sea, yo era el matado, yo era el que tenía buenas calificaciones, era el que le hacían bullying en la escuela por teto. O sea, tal cual era esa persona. Y la verdad es que me iba muy bien en la escuela y yo creo que principalmente por la forma en la que fui educado, mis papás, sobre todo especialmente mi mamá, fue la que me motivó siempre a dar ese 110%. O sea, mi mamá era muy exigente con nosotros, pero en esa parte lo agradezco porque me convirtió en la persona que soy hoy, ¿no? Sí. Que trato de siempre buscar más. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces, lleva bien en la escuela. Ok, voy bien en calificaciones. Ahora me voy a meter a debate, ¿no? A cosas extracurriculares de la escuela. Y así empecé. Entonces, eventualmente ya tenía todo eso. Entonces dije, a ver, pues, ¿qué más puedo hacer? Entonces empecé a ver videos de motivación y todos los videos de motivación te decían, lee libros. Entonces empecé a leer libros y todos los libros me decían, empieza un negocio, genera dinero. Entonces fue cuando dije, ok, creo que en la escuela lo tengo todo bajo control. Sí. O sea, como que estoy maxeando todo lo que puedo. Entonces, ¿sabes qué? Voy a empezar un negocio. Y no con el objetivo de generar dinero, fue como para generar experiencia, ¿no? Okay. Tenía en este punto 15 años, a lo mejor 16. Y empecé una tienda en línea de ropa. Hablando de la ropa, ¿no? O sea, sí, yo pensando que iba a ser súper diferente y que iba a vender muchísimo. No vendimos prácticamente nada. O sea, no recuperamos creo que ni la inversión que tuvimos. Que, a ver, fue dinero de nuestros ahorros que me prestó mi papá, mi abuelo, el abuelo de mi socio, sí. Que lo hice con un amigo. Pero me generó mucha experiencia, ¿no? Y empecé a conocer como la posibilidad de generar dinero en línea. Yo me acuerdo que incluso no vendimos mucho en línea, pero creamos nuestro Shopify y todo. Y tuvimos una venta en línea y fue como, o sea, para mí eso... ¡Wow! ¿Hubo un error en la página? Güey? Sí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda, no? Pero te abre un mundo de que sí hay un mundo de posibilidades de generar dinero en línea, ¿no? Sí. No fue muy exitoso eso. Entonces como que lo dejé de lado. Y fue cuando unos amigos se acercaron conmigo y me dijeron de que, oye, vimos que estás emprendiendo un negocio, no sé qué, nosotros queremos ver qué negocio podemos emprender en línea, ¿no? Y queremos empezar dropshipping y así. Sí. Y nosotros primero que vamos a hacer dropshipping, luego nos dimos cuenta que los márgenes en el dropshipping son muy bajos y éramos 3 en ese entonces dijimos, no nos vamos a dividir 5 pesos en 3 personas. Entonces empezamos a investigar y ahí fue cuando descubrimos el modelo de las agencias de marketing, ¿no? Entonces dijimos, ok, vamos a empezar una agencia de marketing. Empezamos con una agencia de marketing en donde básicamente era muy sencillo, ¿no? Hacemos publicidad para negocios que consigan leads, clientes, ¿no? Entonces primero lo hicimos para negocios locales y tratamos de buscar de todo, ¿no? O sea, gimnasios, bienes raíces, dentistas, médicos, lo que fuera, ¿no? Lo que fuera que pagara. Y al inicio lo que hacíamos malamente es que ofrecíamos pruebas gratis. Que eso es lo peor que puedes hacer, ofrecer una prueba gratis en tu servicio. Si tienes una agencia de marketing, si quieres empezar una agencia de marketing, no ofrezcas pruebas gratis. Porque si ofreces pruebas gratis, vas a traer al tipo de cliente equivocado, alguien que probablemente no tiene dinero, alguien que probablemente está esperando que en esos 7, 14 días que le des gratis le cambie su negocio y se vuelva rico y con eso te pueda pagar. O pues porque alguien que ya está consiguiendo un servicio gratis porque va a decidir pagarte, ¿no? ¿Por qué brincar ahora a pagarte, ¿no? Entonces, mucha gente cae con esa trampa de es que así voy a conseguir clientes más rápido. Y sí, vas a conseguir clientes, pero no vas a conseguir dinero. No, nadie te va a pagar. Y eso es lo que nosotros teníamos al inicio. Teníamos muchos clientes como iniciando sus pruebas gratis cuando empezamos. Esto fue como en inicios de 2020 y llegó la pandemia. Y como todos eran negocios locales, pues todos cerraron, entonces todo se perdió. Y junto con eso, en mi familia, por culpa de la pandemia, nos encontramos en una situación económica muy delicada. O sea, mi papá, literal, por culpa de la pandemia, estaba en una deuda de millones y millones y millones y millones de pesos. Ok. Entonces, estábamos en una situación muy complicada y yo a lo mejor al inicio no comprendía de qué magnitud era, hasta que eventualmente mi papá me sacó a pasear, a caminar. Uh-huh. Y fue una de las pocas veces en mi vida que he visto a mi papá llorar. O sea, que me dijo, esta es la situación, o sea, estamos muy mal, y que yo lo veía todos los días levantarse con una cara encajada, ¿no? Cansado, pero que iba a partirse la madre para proveer, ¿no? Y yo vi eso
y dije, mi papá siempre ha sido muy trabajador, siempre tuve ese ejemplo de mi papá, de mi abuelo. Entonces fue como vi eso y dije, no me puedo quedar con los brazos cruzados, no, y tengo que hacer algo. Entonces fue cuando decidí pues empezar a buscar qué más puedo hacer, ¿no? Tenía lo de la agencia, entonces fue como, ok, pues voy a tratar de buscar más clientes, ¿no? Y voy a tratar de hacer mil y un cosas diferentes, probar diferentes modelos de negocio. Nada me funcionaba y regresaba al mismo punto de que la agencia era lo más fácil para empezar a mí en ese momento porque no teníamos dinero, entonces fue como, voy a tener que hacer esto, ¿no? Entonces, al inicio, cuando empecé mi camino de emprendimiento, fue por inspiración. Yo digo que hay dos razones por las que alguien empieza un negocio. Es por inspiración o por desesperación. Al inicio yo empecé por inspiración, pero rápidamente se cambió a la desesperación. Yo necesitaba hacer que ese negocio funcionara porque quería ayudar a mi familia. Yo a lo mejor no... O sea, no es como que mis papás necesitaban eso. O sea, mi papá no te lo pidieron nunca. Nunca me lo pidieron, no fue mi responsabilidad. Mi papá siempre estuvo ahí para nosotros. Nunca nos faltó nada, absolutamente nada. Y yo veía que se paraba todos los días, intentaba y de hecho, o sea, nos sacó adelante en mucho de ese tiempo, ¿no? Entonces, no es como que era una desesperación como tal cual, o tengo éxito o no comemos, tampoco. Pero sí, para mí sí lo era, ¿no? O sea, para mí era como algo muy importante, como el probarme a mí mismo de que sí lo podía hacer, pero también para ayudar a mi familia, ¿no? Mínimo, aunque sea pagarme mis propias cosas, ¿no? Sí. Y así fue como empecé la agencia. Y como te digo, primero empezamos con estos clientes gratis, se fueron. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a cambiarnos a negocios digitales, ¿no? Y qué es lo que más conocemos, pues a lo mejor puede ser las tiendas en línea, ¿no? Yo había empezado una tienda en línea y fue como que, ok, vamos a buscar tiendas en línea. Pero estuvimos prospectando tiendas en línea, inmobiliarias, cosas, o sea, igual cualquier persona que pagara y no conseguíamos clientes. O sea, estuvimos un año todos los días prospectando y no conseguíamos clientes. Yo recuerdo que como era pandemia, tenías clases en línea, entonces yo tenía mi clase a las 7, empezaba mis clases a las 7 y ya me despertaba a las 4:30 de la mañana para hacer todas mi rutina, ¿no? Meditar, leer, ir al gimnasio y todavía tener a lo mejor 1 hora, 1:30 para prospectar clientes antes de empezar con las clases. Porque yo ahí ya empecé a ver las clases como una pérdida de tiempo. Decía, tengo que estarme metiendo en estas clases, pero si yo no estuviera en estas clases, podría tener más tiempo para prospectar. Y más tiempo para prospectar son más oportunidades de cerrar un cliente. Entonces, para mí, ahí es cuando empecé a tener un conflicto con el sistema educativo. ¿Sabes aproximadamente cuántos mensajes enviabas a la semana o al día? Fíjate que al inicio era uno de los errores que ya después me di cuenta que cometía porque prospectaba muy poco. A lo mejor prospectábamos 10, 20 al día. Pero ya después a mucha gente, muchos de mis alumnos, lo que sea, de gente que he mentoreado, les he dicho de que, a ver, o sea, prospecta 100, 200 si puedes al día, ¿no? Porque son más oportunidades para cerrar a un cliente. Entonces prospectábamos muy poco, pero pues bueno, era lo que yo conocía en ese entonces, no tenía experiencia. Entonces era como, bueno, vamos a prospectar un poco de aquí con lo que sé, o mandar correos, mensajes de WhatsApp, de Instagram, lo que sea, ¿no? A cualquier negocio. Estuvimos un año intentando y no conseguimos clientes. Eventualmente hubo una época en donde yo le dije a mi socio, ¿sabes qué? Ya hay que darnos por vencidos, de que ya vamos a estudiar una carrera, trabajar, tradicional. Hacerlo tradicional. O sea, esto no es para nosotros. Me dijo, no, vamos a seguir adelante. Seguimos adelante, sin resultados. Y llegó el momento en el que ahora él me dijo, ya, hay que darnos por vencidos. Y le dije, no, te la debo. Tú me dijiste que no nos demos por vencidos, pues ahora vamos a seguir. Y yo te voy a decir lo mismo. Y vamos a seguir. Seguimos todavía más meses. Y yo creo que la siguiente vez que alguno de nosotros hubiera dicho ya, hubiéramos dicho sí, ya, ¿no? Sí, la tercera es la vencida. Pero tuvimos una persona aquí en Guadalajara, una inmobiliaria, que hicimos una prueba gratuita, le obtuvimos buenos resultados y nos dijo, sí los voy a contratar. ¿Y cuánto cobran? Y nosotros, 20,000 pesos. Así casi que tiras la bomba, ¿no? Y la granada y te sales, ¿no? Sí, ahí va, 20,000 pesos. Y el señor, y nosotros salimos súper felices, cerramos nuestro primer cliente, pero no nos había pagado todavía. Sí, todavía la venta. Y nos ghosteó. Entonces, por eso ahí me quedó muy claro que un cliente no es un cliente hasta que paga. Pero yo dije, no, ni madres. O sea, yo voy a seguir molestando a esta persona
hasta que me responda. O sea, porque sí lo tuvimos resultados, sí se vería interesado. Entonces, yo le voy a seguir llamando. Sí, modo seguimiento activado. Pero seguimiento todos los días. O sea, que yo creo que... Yo no sé cómo no me bloqueó. O sea, yo todos los días le marcaba, le mandaba mensaje. Era peor que su ex, yo creo. O sea, así. Peor que el banco. Peor que el banco, haz de cuenta. Entonces, así estuve un mes. Ok. Y ya la última... Dije, ¿sabes qué? Le voy a marcar una última vez. Si no me responde, ya se acabó todo esto. O sea, de que ya cerramos la agencia, ya. Y le marco y empieza a sonar el teléfono, ¿no? Tut, tut. Y ya me va a mandar a buzón y pum, contesta. Y que no, pues que cuando nos vemos, que el viernes a las 11. A las 11 ahí yo tenía clase, falté, no me importa, estuve ahí y lo terminamos cerrando por 15,000 pesos. Nos regateó un poquito. Pero cuando yo recibí esos 15,000 pesos, fue cuando todo cambió para nosotros. O sea, porque después de un año de creer que no era posible, ya el ver que es posible, fue cuando yo me volteé con mi socio y le dije, si ya conseguimos uno, solo necesitamos 5 o 10 más para cambiar nuestra vida por completo. Y eso fue lo que empezamos a hacer. O sea, ya cuando recibes esa primera paga es cuando tu mundo completamente cambia. Completamente. Porque te das cuenta de las posibilidades que hay allá afuera. Y que no solamente que hay capacidad de hacerlo, porque a lo mejor ves a la gente hoy en día en redes sociales y ves, ok, sí es posible, pero la pregunta clave que todos tenemos es, ¿yo puedo? O sea, ¿puedo hacerlo yo? Porque todos los demás pueden, pero ¿puedo yo? Pero ya cuando recibes esa primera victoria, es cuando dices, ok, creo que sí puedo. ¿No? Y muchas veces la gente no tiene que esperar a conseguir ese primer cliente, a recibir esa primera paga. Simplemente puede hacer algunos cambios en su vida, agregar ciertos hábitos, el levantarse un poquito más temprano, el leer cierta cantidad de páginas de un libro cada día, para irse comprobando poco a poco de que sí puede ser disciplinado. Entonces vas apilando una gran cantidad de resultados así, pequeñas victorias. Las vas apilando, pero eso a lo mejor ante los ojos del mundo todavía no es exitoso, pero ante tus ojos sabes que tienes la capacidad de lograr lo que te propongas hacer. Entonces así fue como cerramos nuestro primer cliente. Fue en la inmobiliaria, después nuestro segundo cliente fue una tienda en línea. Nos dimos cuenta que las tiendas en línea fueron lo que más nos gustaban y de ahí fue cuando empezamos con la agencia, empezamos a cerrar más clientes y pues ya el resto es historia. Ahora, ¿cómo encontraron un diferenciador ustedes? El diferenciador creo que principalmente fue que nosotros trabajábamos en gran parte en base a resultados. Okay. Había muchas agencias que lo que hacían es que te cobraban 10,000 pesos, 20,000 pesos si eras un horario fijo. Entonces, y de hecho hasta la fecha sigue siendo así. Sí. O sea, muchas agencias es como te cobro mi horario fijo, vendas o no vendas. Entonces, pues los dueños de tiendas en línea o de negocios en general es como, pues es lo que hay, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue que nos enfocamos mucho en una filosofía que es ganar, ¿no? O sea, yo solamente voy a ganar si tú ganas y si tú estás ganando, o sea, si yo estoy ganando, tú tienes que ganar también. Entonces, lo que nosotros hacíamos al inicio es que nosotros cobrábamos nada más un porcentaje de los resultados. Yo te cobraba un porcentaje de la venta menos lo que invertías en publicidad. Entonces ni siquiera era un porcentaje de la venta. Era un porcentaje de tal cual lo que te estaba quedando después de invertir en anuncios. Sí. Entonces yo tenía que hacer un buen trabajo en hacer que mis anuncios funcionaran y que te trajeran un retorno para que yo te pudiera cobrar. Ganar. Entonces nosotros empezamos a hacer eso. Eso fue como nuestros principales diferenciadores y que trabajamos muy distinto a agencias, ¿no? O sea, nosotros siempre fuimos muy enfocados como en atender muy bien al cliente. O sea, no era como que tuviéramos 30 clientes. Lo que hacíamos era tener a lo mejor nada más 10 clientes. Pero esos 10 clientes nos enfocábamos muchísimo. Y les obteníamos resultados estúpidamente altos. Sí. Entonces nosotros podíamos cobrar mucho por cada cliente. Entonces yo no necesitaba tener 50 clientes para generar un buen ingreso en mi agencia, ¿no? Entonces creo que esos fueron los principales diferenciadores que hasta la fecha incluso mucha gente nos lo dice, ¿no? Porque a lo mejor si ya no estamos trabajando en base a resultados tal cual, pues sí seguimos garantizando resultados. O sea, por ejemplo, ahorita en Centennial lo que nosotros hacemos es empieza a trabajar con nosotros en la consultoría. Nosotros no te vamos a hacer el servicio, pero te vamos a decir exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Tú nos haces caso y obtienes resultados. O sea, esa es la premisa. Pero si no te funciona, o sea, tú prueba lo que nosotros estamos haciendo, pruébalo y si no te funciona, te regreso tu dinero. Sin hacerte preguntas, te regreso tu dinero. Porque yo estoy confiado de que lo que hago te va a ayudar y que te va a aportar valor y que va a cambiar tu negocio y va a aumentar tus ventas, tu utilidad y te va a dar más libertad a ti como dueño de negocio. Y estoy seguro de eso pues porque ya lo hemos hecho con cientos de tiendas en línea e incluso con nuestras propias tiendas, ¿no? Entonces,
eso creo que en su momento fue nuestro principal diferenciador y hasta la fecha sigue siendo uno de nuestros principales diferenciadores. Y a día de hoy, con toda la experiencia que tienes, Memo, ¿qué le recomendarías más a la gente? ¿Que se enfoque en 100% los resultados o en la experiencia que le generas al cliente? Que seas atento, que respondas rápido, que, pues sí, justo seas amable. Creo que son dos cosas iguales. O sea, porque si no le estás obteniendo resultados a tus clientes, no le vas a generar una buena experiencia. Entonces, creo que la gente se debe enfocar mucho en la entrega del servicio en general. O sea, la entrega del servicio es la entrega del resultado, pero también el cómo llegas al resultado, ¿no? Antes de eso, si estás empezando, en realidad te debes de enfocar en conseguir clientes. O sea, si todavía no tienes clientes o tienes muy pocos clientes, no te enfoques tanto en la entrega del servicio. O sea, obviamente trata de dar un buen servicio y generar resultados. Claramente es importante, pero enfócate en primero solucionar ese cuello de botella que tienes que no estás consiguiendo clientes. Ya que consigues los clientes, que tienes un pipeline de clientes, es ahí cuando ya, ok, voy a enfocarme en mejorar mi servicio, ¿no? En tener una buena comunicación con los clientes. Y quedarte en lo básico, ¿no? O sea, creo que ya cuando tienes muchos clientes y estás teniendo problemas en la entrega del servicio o en manejar los clientes, creo que una de las cosas más importantes que puedes hacer es ver qué cosas puedes delegar. A lo mejor hay cosas que no estás pudiendo hacer tan bien porque no tienes el tiempo, porque lo estás haciendo todo tú como emprendedor, o porque no tienes la capacidad, el conocimiento, la experiencia todavía. Entonces, ahí es cuando es como renunciar un poquito al ego y dejar que otras personas, contratar a otras personas, subcontratar a otras personas que tengan esa experiencia para que lo hagan por ti. Y ya que tengas ese equipo, a lo mejor ya te liberas un poco más para ver qué otras, o sea, ya salirte un poco como de la operación tanto y ver un poquito como por encima qué son otras cosas que puedes optimizar en tu negocio. Porque siento yo que muchas veces estás tan metido que tú no logras ver cuáles son tus fallas, ¿no? Entonces, trata de delegar primero, empieza a ver tus fallas desde fuera. Y, por ejemplo, en la parte de manejar los clientes, algo que yo hubiera deseado haber hecho antes es tener un Customer Success Manager. O sea, alguien que simplemente sea como una persona que se encargue de llevar la comunicación con el cliente y asegurarse de que el cliente esté feliz. O sea, que ese es su único trabajo, asegurarse de que el cliente esté feliz. Y nosotros lo que empezamos a medir mucho es, no solamente medíamos los resultados de nuestros clientes, cuánto estaban invirtiendo, cuánto estaban retornando, sino que teníamos una métrica de ver su felicidad. O sea, literal, qué tan felices estaban con nosotros. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces los clientes no te llegan a decir muchas de sus inseguridades o de sus quejas. Simplemente se las van guardando. O las mencionan como que muy levemente, ¿no? Sí, muy disfrazadas. Y entonces se sienten pasivo-agresivo. Exactamente. Entonces es una bolita de nieve que se va haciendo más grande, más grande, más grande hasta que eventualmente explota y es cuando de la nada llega un cliente y te dice, bye, ya no quiero trabajar contigo. Y es tú como, ¿por qué? Me hubieras dicho todo esto antes, no sé qué. Pero si tuvieras esa atención al cliente más detallada, hubieras tenido una persona que se dedicara a ver ese estado de ánimo, a lo mejor hubieras podido identificar que, no sé, hubo una semana que algo no le gustó al cliente, un contenido, un comentario, lo que sea, no le gustó al cliente, pero lo identificas rápido. Tu ciclo de retroalimentación es más corto. En vez de que a lo mejor tengas una junta con el cliente cada mes y te enteres de esas cosas cada mes y que a lo mejor, como son tantas cosas que pasaron en el mes, no se habla de todo eso. Sí. Si a lo mejor tuvieras una comunicación con un Customer Success Manager que esté hablando constantemente con el cliente, esté a lo mejor cada semana con el cliente viendo ese tema, es como el cliente te va a decir, es que esta semana esto no me gustó, esto no me está gustando. Entonces, tú recibes esa retroalimentación y haces un cambio. Okay. Pero ese es el ciclo de retroalimentación, de retroalimentación a solución, a resultado, pues es muchísimo más rápido, ¿no? Okay. No te estás esperando tanto tiempo y así es cuando puedes mantener más clientes por más tiempo. Ok, ahora te quiero preguntar, ¿cómo haces o cómo fue que hiciste para conseguir ese volumen de clientes? ¿Qué estrategias utilizaste y qué plataformas? También está interesante abordar. Claro, bueno, creo que ahí depende un poco de la etapa en la que estás, pero si estás empezando, lo más importante es, antes de ver cómo vas a prospectar, cómo vas a conseguir clientes, es la oferta que tienes. ¿Okay? O sea, es regresando un poco a lo mismo en e-commerce, ¿no? O sea, el e-commerce también es una oferta y no me refiero a descuento, sino es como tu propuesta de valor. O sea, cómo vas a hacer que sea ilógico que tus clientes te digan que no, ¿no? Entonces, tener esa oferta. A lo mejor cuando estás iniciando, esa oferta se traduce en simplemente trabajar en base a resultados. Porque a lo mejor no tienes resultados que garanticen que vas a generarle resultados a alguien. Pero sí puedes decirle, ¿sabes qué? Pues si no te genero resultados, no te voy a costar. No, pero si te genero resultados, puedo ganar mucho dinero, ¿no? No hay como un límite.
Entonces, manejar muy bien tu oferta, crear una muy buena oferta irresistible. Y ya después es cuando te pones a prospectar. Si estás empezando, aquí la palabra clave es el volumen. Entonces, es irte a volumen a prospectar en Instagram, en WhatsApp, en llamadas, por correo. Y es básicamente no tratar de venderle tu servicio a las personas en los mensajes, sino venderles la idea de tener una llamada contigo. Ok. Es muy diferente. No les vendas el servicio porque vas a terminar haciendo una Biblia y todo el mundo está tratando de hacer eso, sino que véndeles la llamada, ¿no? O sea, véndeles como a lo mejor por qué deberían de tener una llamada contigo, qué valor les vas a agregar en la llamada. Sí. A lo mejor les vas a dar algún tipo de asesoría, auditoría, y no necesariamente les vas a vender, pero ofreciéndole ese valor es cuando ya la persona casi sola te va a decir, ¿y qué me puedes ofrecer? ¿Cómo me puedes ayudar con esto? Sí. Entonces, vender la llamada en tus mensajes de prospección. Puedes conseguir los correos con plataformas que estábamos hablando antes, como Hunter.io, Apollo.io. Si estás enfocado en e-commerce, puedes conseguir los correos de las personas en Store Leads, es otra gran plataforma. Incluso la de Google Maps, de que tal cual buscar el negocio. En negocios locales te vas a Google Maps y buscas gimnasios y lugares que estén cerca de tu zona, o incluso, a ver, otra cosa muy importante de este tipo de negocio es que puedes ayudar a cualquier persona de cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, si estás en México, puedes tener clientes en Colombia, en Chile, en Argentina. Y en Estados Unidos. En Estados Unidos inclusive. Entonces, en negocios locales, como bien dijiste, puede ser con Google Maps. Y empiezas a prospectar, te digo, por Instagram, por correo, por WhatsApp. Pero aquí la clave es el volumen. O sea, mucha gente dice, bueno, voy a prospectar 5 clientes. Ok, pero digamos, más o menos en promedio, el 1% de las personas que contactas son las que van a tener una llamada contigo. Eso es como muy promedio. O sea, puedes hacer cosas para mejorar ese porcentaje de conversión, pero en promedio deberías esperar que el 1%. Entonces, estás hablando de que tienes que prospectar a 100 personas para generar una llamada. Si tú quieres una llamada todos los días, entonces prospecta 100 personas todos los días, ¿no? Y sube esa brecha del mínimo que tienes, ¿no? O sea, yo cuando tenía mis alumnos y mentoreaba para este tipo de cosas, era como, ¿cuánto estás prospectando? Estoy prospectando 10 personas. Yo estoy prospectando 100 personas, 200 personas. O sea, no me vas a ganar, ¿sabes? O sea, te va a tomar meses llegar a alcanzar lo que yo prospecto en un solo mes, ¿no? Entonces, si te vas al volumen, o sea, ya no estás dependiendo de la suerte. Estás dependiendo simplemente del volumen, ¿no? O sea, eventualmente el volumen niega la suerte. Momento alguien te va a decir el volumen niega la suerte. Eventualmente alguien te va a generar una llamada contigo. Entonces, ese es como el primer método. Ya si ya estás teniendo clientes, ya tienes dinero para invertir, ya quieres como, a lo mejor ya estás facturando, no sé, $5,000, $10,000 con tu agencia o negocio de coaching, lo que sea. Ya a lo mejor puedes ir a otras estrategias como invertir en anuncios o una estrategia que está funcionando todavía más, porque antes lo que la gente hacía mucho era como invierto en un anuncio, luego mando un funnel y después agendan. Ahorita eso ya no está funcionando. Lo que funciona es utilizar el perfil de Instagram como funnel. Es literal el IG funnel, como gusta decirle, ¿no? En donde tú creas contenido de forma orgánica que está como pensado en convertir gente. A lo mejor le dices a la gente, seguramente todos hemos visto estos videos de gente que te dice, comenta la palabra tal y te mando tal recurso, ¿no? Eso no es por buena fe, ¿no? O sea, y no te mandan ellos automáticamente el recurso, ¿no? Todo está automatizado con ManyChat. Entonces, creas contenido así en donde des valor a lo mejor a tu nicho y dices, comenta la palabra recurso y te mando tal plantilla o tal guión o lo que sea. Ese contenido lo subes orgánicamente y después lo boosteas en anuncios. Le inviertes anuncios para llegar a más personas y luego vas a estar recibiendo un montón de seguidores y conversaciones en tu Instagram. Y ahí ya en las conversaciones, en tus historias, en otro contenido es cuando ya los conviertes a la llamada, ¿no? En lugar de tratar de hacerlo como muy directo, es un poquito todo más personal. Y es un proceso más en donde tú tienes la comunicación con el cliente y eventualmente haces que el cliente cierre, ¿no? Y lo haces todo a través de Instagram. Y muchas veces cuando tú inviertes en anuncios y mandas un funnel y una llamada, si alguien llegó a tu funnel, no agenda una llamada, ya no te vuelve a ver, ¿no? Si quitas tus anuncios, ya no te vuelve a ver. Pero si ya los tienes en tu ecosistema de Instagram, en tus seguidores, van a estarte viendo constantemente. Y si a lo mejor hoy no estaban listos para comprarte y tuvieron una llamada contigo, pero no te compraron, eventualmente te van a comprar
2, 3, 4, 5, 6 meses, un año, no importa. Entonces, esa es la estrategia que yo utilizaría, esas dos estrategias, ¿no? Tanto, digamos, la estrategia más orgánica y barata, digamos, pero la otra estrategia para escalar todavía más sería el perfil de Instagram. Okay. Y está súper interesante esta herramienta de los correos porque no es solamente para aquella persona que está interesado en emprendimientos digitales, sino simplemente alguien que está a lo mejor recién egresado de la universidad y está buscando trabajo. Literalmente está un correo de cualquier empresa que te imagines en cualquier parte del mundo. O incluso si tienes un problema de que, no sé, alguna aplicación como de fintech no te hace un cargo del efectivo que tienes, pues puedes contactar directamente al director de la empresa, ¿no? Sí, si no te atiende soporte en algún lugar, pues bueno, voy a ir con el director, ¿no? Sí, voy a o algún tratamiento de cáncer, no sé, por llevarlo a lo más extremo. Sí. Pero, Memo, ¿qué tan fundamental ha sido para ti ver las ventas como un hábito y cómo una persona podría justamente desarrollar esta habilidad que es tan importante? En el proceso de vender venderte a ti y vender un servicio. O sea, creo que es de las habilidades más importantes que todos debemos aprender. O sea, y es una de las cosas que yo principalmente tengo mucho beef con la escuela. Con la escuela, con el sistema educativo. Súper, sí. Porque el sistema educativo ya está muy anticuado. O sea, estás aprendiendo lo mismo que yo he aprendido en la escuela, con lo que han aprendido mis papás, o incluso nuestros abuelos, de que no ha cambiado en lo fundamental, ¿sabes? O sea, muchas veces se sigue viendo lo mismo. Sí. Pero estás viendo que mientras la escuela está haciendo y manteniendo ese sistema, tú sales al mundo real y te das cuenta que cada año el mundo cambia. O sea, incluso con la inteligencia artificial. O sea, el mundo es completamente diferente. Cada semana, cada día algo puede cambiar completamente diferente y las cosas que antes se hacían de una forma ya se hacen de otra forma completamente diferente. Y tú, si estudias una carrera universitaria, vas a entrar en un programa con un currículum y vas a salir 4 años después con una información 4 años vieja. Eso es lo que está haciendo el sistema educativo. Y además te están robando. Porque te hacen pagar un montón de dinero en una carrera universitaria. Sí. Miles de dólares por un semestre. Para el valor que estás recibiendo simplemente no es recíproco. Simplemente no hace sentido. Hoy en día puedes aprender lo mismo que aprendes en un semestre entero de una carrera. Lo puedes aprender en un video de 30 minutos de YouTube. Completamente gratis. Sí, y si quieres todavía más expertise, puedes comprar un curso. Te va a costar el curso $1,000, $2,000, pero no se compara a lo que están cobrando la gran mayoría de universidades privadas, que son como las que más oportunidades te van a generar para tu carrera profesional. E incluso, ¿sabes? Sales de la carrera 4 años después. Y antes te decían, es que un título te garantiza una vida segura. Hoy no. Hoy puedes no encontrar un trabajo o encontrar un trabajo que te pague centavos. O sea, centavos para el costo de vida de hoy en día y para ser el esclavo de alguien más. Literal, te conviertes en un esclavo de otra persona que tuvo los suficientes huevos para hacer algo diferente, empezar algo ellos mismos, sacrificar años probablemente, porque el emprendimiento tampoco es fácil, pero que eventualmente logró una vida con libertad, ¿no? Entonces, y tú gastaste miles y miles y miles de dólares en una carrera universitaria y tiempo, tus mejores años de tu vida, tus 20s, para eso, cuando perfectamente pudiste haber hecho todo por tu cuenta, aprendido todo por tu cuenta, no haber gastado ni la 10ª parte de lo que te cuesta una carrera universitaria. La gente que ya salió en 4 años, tú no entraste a la universidad y esos mismos 4 años tú ya eres una persona completamente diferente, con una experiencia completamente diferente y muchísimo más avanzado. Muchísimo más avanzado. Y a eso súmale que el tiempo promedio de una persona que recién egresa, el tiempo promedio de desempleada son 2 años. Exacto. O sea, es que no hace sentido. O sea, es que muchos en nuestra industria, ustedes y yo y a lo mejor los que nos están escuchando, que invierten mucho en cursos. Y es como, es un vende humos, me estafó, de que invertí $2,000 y no me generó lo que me prometía. Voltea a ver la universidad, ¿sabes? O sea, mucha gente en toda su vida no llega a recuperar lo que pagó en la universidad. O se tardan años. Años. Ahora, no estoy diciendo esto que esto aplique para todos. No, para todas las carreras no. Obviamente, si quiero ser un doctor, si quiero estudiar leyes, pues obviamente tienes que estudiar la carrera. No te estoy diciendo que aprendas a operar a una persona en un video de YouTube. Claramente no. No. Y tampoco aplica para todas las personas. Yo antes era muy estricto con esa parte de que no, es que si estudias en una carrera universitaria y estudias
Bueno, si estudias administración de empresas, sí creo que estás perdiendo tu tiempo, ¿no? La verdad. Sí, un contabilidad, sí. Economía. Bueno, nosotros en nuestro caso estudiamos economía y pues... Todavía eso puedes entender un poquito más de cómo funciona el mundo, Ajá. ¿no? Incluso finanzas, cosas así. Pero eso es lo que voy. A lo mejor el dejar la universidad no es para todos. O sea, hay mucha gente que sí necesita la universidad porque ahí es donde genera disciplina. O sea, es algo que he hablado mucho con amigos, con familiares. Es como, no, es que tú criticas mucho la universidad, pero es que hay gente que no es como tú. Que, ok, a lo mejor yo puedo ser muy disciplinado, tener a lo mejor esa madurez. Hay gente que no, que gana la madurez y la disciplina con la universidad. Pero, brother, gastar todo ese dinero y todo ese tiempo para aprender disciplina y madurez, se me hace que más bien tienes que cambiar algo en tu vida antes. Uh-huh. Sí. Completamente de acuerdo contigo. Y pues sí, la universidad como tal es necesaria en muchos lados, pero sí necesita haber un cambio en general. O sea, algo tan sencillo como ves a los fisioterapeutas, ves a los optometristas y el día de mañana no hay materias de cuánto cuesta tu servicio. O sea, les enseñan a hacer las cosas, pero ¿cuánto cobrar? ¿Cómo venderlo? ¿Cómo venderlo? Regresando a la pregunta que te decías, o sea, lo importante que son las ventas, el venderte a ti mismo, vender tu producto y venderte a ti mismo. Sí. Todo el tiempo nos estamos vendiendo. Nos estamos vendiendo en las relaciones que tenemos, en encontrar un novio, una novia. Te estás vendiendo a ti mismo, ¿no? Sí, entonces, sí. El arte de la habilidad de vender es clave, ¿no? Entonces, la importancia es súper importante. Ahora, del cómo la aprendes, muchas veces puedes ver que un curso, que libros, pero la única forma en la que verdaderamente vas a aprender a vender es con la experiencia. Es repitiendo una y otra vez. O sea, una persona que ha estado en 100 llamadas de venta, vas a ver más de ventas que una persona que leyó un libro de ventas. Y simplemente eso. Y también, tú si estás ahorita en tu negocio y estás intentando vender y no sabes cómo vender, empieza. O sea, el primer paso es empezar a meterte en llamadas con los clientes. No te quedes congelado antes de empezar. Empieza, porque vas a ser mejor vendiendo cuando tengas una llamada que 0. Vas a ser mejor vendedor cuando tengas 10 llamadas que una llamada de ventas. Sí. Entonces, enfócate, sobre todo si estás empezando. Si estás empezando, creo que tienes que ser un loco, un obsesionado por generar experiencia. Por pagar por experiencia, que son los cursos que mucha gente sataniza los cursos, los mentores. O sea, a ver, si es alguien que ya tiene lo que tú quieres, que está haciendo lo que tú quieres hacer, que tiene los resultados que tú quieres, pues aprende de esa persona. Aprende de esa persona. Te vas a recortar muchísimo tiempo. Sí. Aprendiéndolo por tu cuenta. Entonces, invierte en experiencia y ponte en la línea de fuego para generar experiencia, porque así es como vas a crecer. O sea, yo sí estoy sentado en esta posición, ustedes que están sentados en esta posición, no llegaron aquí de la noche a la mañana. No les dijeron la clave secreta, ¿no? Sí. Y llegaron aquí. O sea, ustedes pasaron seguramente por horas sin dormir, horas de estarte preguntando a las 2 de la mañana qué estoy haciendo con mi vida, cómo voy a hacer esto. Y esa es otra. O sea, a lo mejor ahorita nos ve la gente como, ustedes son exitosos, ya saben. Pero la realidad es que yo te puedo decir que el 99% del tiempo yo me sigo preguntando qué estoy haciendo. No sé lo que estoy haciendo. Nadie sabe lo que estamos haciendo. Incluso yo o el billonario. O sea, nadie sabe. Todos tienen esa duda de cómo lo voy a hacer, si puedo hacerlo, si estoy haciendo lo correcto. Entonces, la diferencia aquí es de las personas que tienen éxito a las personas que no tienen éxito es que hay personas que deciden actuar contra sus miedos y deciden hacerlo de todas maneras, y están las personas que dejan que los miedos los detengan. Sí. Y esa es la diferencia entre alguien que tiene éxito y alguien que no. Ahora, ya para ir cerrando, te quiero preguntar, ¿por qué durante toda la entrevista sostuviste una cruz en la mano? Bueno, ¿Puedes alzarla, amigo? Sí. Bueno, aquí está. Yo soy católico, y la verdad es que siempre tuve una fe muy como de mi familia, ¿no? Hasta que eventualmente conocí a Dios, conocí a Cristo, y empecé a tener más una relación con Él. Y ahora en todo lo que hago en mi vida, Dios siempre es como, trato de que Dios siempre sea el pilar, ¿no? En mis negocios, en todo, o sea, tratar de agradecer siempre por lo que estoy haciendo, lo que estoy consiguiendo, porque todo viene de arriba. O sea, todo lo que yo consigo, yo entiendo que si hay una parte de trabajo, si yo he generado todo el dinero que he generado, las ventas que yo consigo, lo que sea, sí son parte por mi habilidad, pero yo no tengo esa habilidad si yo no tuviera una inteligencia, una conciencia. ¿Y de quién me dio esa inteligencia y esa conciencia? Pues es Dios, ¿no? Entonces,
como en señal de tratar de poner a Dios siempre en el centro de mi vida, pues es que siempre trato de cargar con esta cruz. La pongo en mi bolsillo, entonces si salgo y quiero buscar mi cartera, mi llave, pues tengo la cruz. En este podcast, pues la trato de tener en la mano para siempre tenerlo en mente, ¿no? Como aquí lo que estoy haciendo no nada más es yo hablar de mí, ¿no? Que a lo mejor parezca que estoy hablando de mí, pero lo que estoy tratando de hacer es pues también darle gloria a Dios con lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de esto, si estoy ayudando a la gente, si tengo todo este conocimiento, es todo porque Dios me lo ha dado, ¿no? En mi vida, en mi camino de vida, todo eso ha sido porque ha venido de arriba. Entonces trato de dar gloria a Dios con mi trabajo, mi esfuerzo, el sacrificio, lo que sé, pues como que sea un ejemplo de lo grande que podemos ser como creación de Dios, ¿no? Y pues lo más importante para mí de esta cruz es la frase que dice. Es una cita bíblica que dice, no temas porque yo estoy contigo. Okay. Entonces es como, no importa lo que yo haga en mi vida, si estoy hablando de aquí en un podcast, si estoy en una llamada de ventas, si estoy por cerrar un trato, lo que sea, no tengo miedo porque Él está conmigo. Entonces como que ese recordatorio de que no importa lo que haga, no importa lo que diga, incluso decir la verdad, aunque sea incómoda, pues... O sea, no temo porque Él siempre va a estar conmigo. Bien. Memo, si estuviera aquí aquel Memo de 2020, en plena pandemia, que no tenía ni un solo cliente, a pesar de que ya había pasado un año, ¿qué le dirías? Que no se dé por vencido, que siga siendo consistente. Que siga siendo consistente. La realidad es que ese es el secreto del éxito. O sea, tanto negarte a los miedos, o sea, hacerlo independientemente de que tengas miedo o que no sepas cómo hacerlo. Pero lo segundo es, una vez que ya das ese paso, es seguir caminando. Poner un pie adelante del otro. O sea, no querer saber exactamente cómo vas a llegar a la meta, sino simplemente ver hacia abajo, poner un pie delante del otro y hacerlo por un largo periodo de tiempo. Y aunque las cosas se pongan difíciles, se pongan complicadas, seguir intentando. Si no consigues resultados, si vas a pasar un año sin clientes, sigue y sigue, porque eventualmente, tarde o temprano, vas a tener éxito. Porque esa es otra cosa que los emprendedores no entendemos hoy en día, que es que mucha gente dice, es que tuviste suerte. Pues sí, a lo mejor tuve suerte, pero tuve suerte porque todos los días estuve dando mi 110%. Y eventualmente, cuando llegó ese día que tuve suerte, estuve presente para aprovecharme de esa suerte. Entonces, eso le diría, sé consistente, o sea, simplemente no te des por vencido y sigue adelante. Y no temas, porque Dios está contigo. Bien, pues Memo, ¿dónde te podemos encontrar? Que por cierto, les vamos a dejar el contacto aquí abajito por si les interesa abrir una tienda en línea y contratar acá los servicios. Y aprender incluso. Para ofrecer claro, 100%. Ahí estamos a la orden. Estoy en Instagram como @memo_hoffman. Ahí creo que es como el mejor lugar donde me pueden buscar. Ahí tengo etiquetado ahí a Grupo Centennial, que es la empresa de e-commerce. Entonces, si quieren ver más de mí, de mi contenido, de lo que hago, de lo que hablo, ahí pueden seguirme. Y también si quieren ver más de mi empresa de e-commerce, en donde ayudamos a tiendas en línea a escalar, ahí también lo tengo etiquetado como grupo.centennial. Entonces, pues ahí me pueden encontrar y encantado de, no sé, algún mensaje o lo que sea. Pues trato de responder siempre todos los mensajes o comentarios. Entonces ahí búsquenme en Instagram, que es donde estoy más activo. Bien. Buenísimo, Memo. Pues bueno, eso fue un episodio más de ¿Cuánto cuesta? Nos vemos en la próxima.